redonda algunas de estas cuestiones pues encuentren respuesta, o por lo menos tengamos más tiempo para desarrollarlas, y mañana en la ponencia de Andrés también pues se puedan aclarar, porque a mí me surgen enseguida muchísimas preguntas. El título de la mesa redonda es El ser humano y la necesidad de la belleza. Esta es una de las cosas que quizá pueden llamar la atención, porque tenemos una cierta tendencia a pensar que las necesidades, cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de necesidades materiales. Y quizás olvidamos que hay otro tipo de necesidades humanas, ¿no? que el ser humano no es un cuerpo que necesita atención, sino que es más, ¿no? No hace mucho me contaba un amigo común de muchos de nosotros, Juan Antonio Gómez Trinidad, que había visto en Logroño, en una floristería, un reclamo comercial que era una frase de Confucio, que decía: me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Y efectivamente esta es, me parece a mí, que es la cuestión más radical, ¿no? La relación que hay entre la belleza y el sentido y el significado de nuestra existencia, del mundo, de las cosas. Bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar. Como hemos perdido un poquito de tiempo, paso directamente a presentaros a José Manuel Almuzara, que es arquitecto, que es gaudinólogo y no solamente experto en Gaudí, sino que además es el presidente de la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí. Raúl del Toro, que es catedrático de órgano en el Conservatorio de Pamplona, y Santiago Arellano, ya lo conocéis, polifacético, escritor, profesor, político también. Santiago, puede decir que sí, ¿no? Y que se cae por las escaleras. Entonces, podemos hablar de tres artistas de tres perspectivas distintas, que yo creo que va a ser muy interesante lo que nos puedan aportar. Entonces, vamos, como hablaba antes Andrés, efectivamente vamos a mantener el orden de intervención del programa, de manera que cada uno, pues en 5 o 10 minutos, lo que consideréis, pues tenéis libertad para decir lo que queráis sobre esta cuestión. Después entablaremos un diálogo y terminaremos con las preguntas. Como hemos hecho esta mañana, pues aprovecháis el chat para plantear las preguntas que pueden ir dirigidas a alguno de los ponentes o de los miembros de la mesa redonda o en general, y lo vamos repartiendo preguntas. Pues nada, sin perder más el tiempo, José Manuel, adelante. Muy bien. Buenas tardes a todos y a cada uno. Pues muy contento y feliz de estar aquí. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues nada, entonces mi misión, yo creo que en la vida, bueno, una de ellas es hablar, difundir de Gaudí. José María Font, un saludo. Quizás el micrófono tendrías que apagarlo, ¿no? José María. Bueno, el caso es que desde hace muchos años, precisamente pensé, hace 45 años que conocí a un discípulo de Gaudí y a través de ese conocimiento, de ese encuentro, pues aquí estoy, ¿no? Después otros encuentros con otras personas, también con don Santiago y Andrés, que me han invitado y estoy muy feliz pues, de haberlos visto y oírles, sobre todo oírle y aprender a mirar para aprender a vivir, como dice don Santiago, y que es mi lema para 2021, y así lo he manifestado en todas y cada una de las conferencias virtuales a lo largo de estos casi 2 años, ¿no? Si quieres, Andrés, ves pasando imágenes, que siempre es más... En la primera imagen que os he preparado simplemente es un pequeño resumen de Gaudí, en el cual, bueno, son obras conocidas, más o menos, pero que pues, yo creo que Gaudí siempre pues, es un hombre que, especialmente en la Sagrada Familia, como veremos en la siguiente frase, adelante Andrés, y la siguiente frase también es una frase que aprendí en 2011, cuando estuvimos en el Parque del Retiro en Madrid,
con el motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, y el título era Movidos por la belleza. Acababa Benedicto XVI de consagrar a la Sagrada Familia y esta frase pues me conmovió y me gustó mucho, ¿no? De este Waters, un irlandés. Cuando un hombre pierde su capacidad de asombro, como a menudo sucede hoy, pierde a la vez la percepción de tener un lugar, un camino y una vida. Es decir, la percepción de un sentido con el que compararlo todo. El gran arte procura resucitar este sentido y pocos lo han conseguido tan bien como Antonio Gaudí en su obra cumbre, La Sagrada Familia. Bueno, pues esta capacidad de asombro pues, es algo que procuro, ¿no? Pues vivirla y que lo vivan los demás, especialmente. Y ahora os he preparado unas cuantas imágenes que, como vamos mal de tiempo, pues casi las voy a leer y casi después ya hablamos, ¿no? Esta siguiente, muy bien. San Antonio Gaudí, pues no hay tiempo de hablar mucho de él, pero sí de algunas frases que él nos ha dejado y que os voy a transmitir, ¿no? Estamos hablando de belleza, pues la primera es sobre la belleza, que es el resplandor de la verdad, como bien sabéis. Como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Para encontrar la verdad tienen que conocerse bien los seres de la creación. Yo creo que una de las cosas, de las muchas que Gaudí nos puede enseñar o transmitir, es ese enamoramiento, sentirse un colaborador en la creación, y él pues analiza, piensa, ama y sirve a esos seres de la creación, especialmente al hombre, a la mujer, claro. Adelante. Sí. Hay una interferencia. También esta frase de Antonio Gaudí, pues sobre la seducción, ¿no? Pues cuando uno obra de arte, pues a todos nos tiene que atraer, ¿no? Entendidos y profanos. Estamos en esta frase de Gaudí, porque no solamente los sabios, dijéramos, o inteligentes, sino que una obra, y las obras de Gaudí, yo pienso que tienen esta facilidad, dijéramos, de que a un niño de 3, 4, 5 años, y hasta un niño de 90 o 100 o 105 años, pues también, ¿no? Es decir, que pues, cuando la rebuscada original, que esta mañana se hablaba de ello, ¿no? Este arte moderno que a veces es muy difícil de entender, quizás porque la persona también ha perdido ciertos valores o ciertos fines de la vida, y entonces, pues si se pierde esa originalidad, pues no se produce obra de arte, según Gaudí, ¿no? Adelante. Eso es el capricho de comillas, precisamente. Siempre también una frase que he visto, ¿no? Que he podido comprobar en mis viajes por arriba, para abajo, de la derecha e izquierda, pues que hay gente como pone amor y después técnica, ¿no? Y esto que decía hoy, pues lo he visto en Fukushima, en Arequipa, en Milán, que son los últimos sitios donde he estado, y realmente, pues así es, ¿no? Primero el amor y luego la técnica. Adelante. Y es lo que Andrés Jiménez y Santiago ponen mucho amor. A veces la técnica falla, pero no es por problemas de ellos, ¿eh? A mí también me falla, ¿eh? Esta es una frase también que, para que repasemos, ¿no? Que Gaudí, enfermo, pues va a Riudons, un pueblecito cerca de Reus, y ahí aprende de la naturaleza y dice esta frase que parece un poco cursi, pero yo creo que nos enseña pues esto que dice don Santiago, a mirar, ¿no? A mirar las cosas, ¿no? Qué belleza en ese cielo azul del Mediterráneo, ¿no? Con los tiestos de flores, decía Gaudí, cercado de viñas y olivos, animado con el cloqueo de las gallinas, el piar de los pájaros y el cimbreo de los insectos, y con las montañas de Prades al fondo, cogí las más puras y placientes imágenes de la naturaleza, esta naturaleza que siempre es mi maestra, ¿no? Por eso hoy gusta a todo el mundo, porque la naturaleza es algo universal. Adelante. Especialmente a los orientales, porque a ellos les educan a amarla, a nosotros a utilizarla, según dicen ellos, ¿no? Otra frase que también esta mañana se hablaba de la originalidad, ¿no? Según Gaudí, pues consiste en volver al origen, que a veces en nuestro caminar nos desviamos, nos desvirtuamos y en el fondo pues no somos felices, ¿no? La creación continúa incesantemente por mediación de los hombres, decía Gaudí. El hombre no crea, descubre y parte de ese descubrimiento. Los que buscan las leyes de la naturaleza para formar nuevas obras colaboran con el creador. Yo creo que Gaudí eso lo asumió muy bien, fue un colaborador, ¿no? Y además, como aprendí en el año de la misericordia del Papa Francisco, tuvo un rostro para reconocer, contemplar y servir. Según Francisco, eso es ser misericordioso. No es una palabra abstracta, sino reconocer, contemplar y servir. Y es lo que hizo Gaudí. Adelante.
Bueno, pues aquí más vale una imagen que 1000 palabras, pues ahí tenéis el árbol hecho piedra y en la realidad. Adelante. Y como ejemplo de los muchos que ponerse, quiero ver cómo Gaudí se ocupa de los demás, en el sentido de, en este caso, de los niños, ¿no? Los hijos de los obreros se crean unas escuelas, estas escuelas han sido situadas en otro lugar para que la basílica pueda terminarse, pero se hicieron porque Gaudí pues, estaba con el párroco Monseñor Parés preocupado por la situación en aquel momento en Barcelona, revolución, tema de iglesias, 23, bueno, quiso aportar un grano de arena con la educación. Los niños después fueron mayores en su libertad y lo que dicen, pero al menos se respetaran. Y estas escuelas las pagó Gaudí con su dinero. Adelante. Están formadas por conoides y ahora vamos a ver el plano. Como veis aquí, pues hay tres aulas, ¿no? Separadas por unas paredes paralelas, pero todas las paredes exteriores son curvas, porque así también la pared curva es más fácil de construir este conoide y además con inclinadas, porque así con la lluvia el agua resbala, ¿no? Como veis a la derecha en la sección, pues son vigas sobre una viga que está apoyada sobre 3 paredes y esas viguetas forman el conoide, ¿no? Como las hojas de los árboles, así cuando llueve el agua se desliza. Bueno, pues esta obra tan pequeña, tan maravillosa, artísticamente, arquitectónicamente, que funciona muy bien como escuela, hay unos puntitos ahí en las 3 salas, unos puntitos muy importantes, porque son los pilares. Uno de ellos sí que está en el centro. Ahí está, muy bien, Andrés. Este está en el centro, pero a la izquierda y a la derecha, la distancia a las paredes laterales del centro son distintas, ¿verdad? No está en el centro del aula. Exactamente. Eso es más pequeñico que lo que está a la derecha. Esto es más pequeño que la otra distancia a la pared exterior. Muy bien. Entonces, aquí estuvo Le Corbusier, adelante, grande entre los grandes, que se estudia en todas las escuelas de arquitectura, e hizo este dibujo. Estuvo 2 años después de la muerte de Gaudí y descubrió que está muy bien todo lo que es la arquitectura de Gaudí, ¿no? La funcionalidad, la utilidad, la ventilación, la luz, fantástico, ¿no? Fantástico. Pero no descubrió lo que descubrió mi amigo Cardoner, adelante, que este sí que hombre supo aprender de Gaudí toda su síntesis, no solamente una parte como Le Corbusier, que está muy bien, pero no, o sea, descubrió lo que decía Raffles, primer biógrafo de Gaudí. Gaudí, fuera de la fe, será siempre incomprensible. Podemos estudiar un aspecto, pero no su síntesis. Y eso es lo que hizo Le Corbusier, un aspecto, pero no su síntesis. ¿Y qué descubrió mi amigo Francesc Cardoner, ya fallecido? Pues donde está la flechita, ahí hay un pilar. Y ese pilar está en el centro, no del aula, sino del corazón en el cual está inscrito. Estos puntos que señala Andrés, gracias, están en el centro, en este caso sí también del aula, pero están en el centro de los corazones en los cuales están inscritos. A derecha e izquierda, Andrés, hay otros grupos y decía Gaudí, el trabajo es fruto de la colaboración y esta solo puede basarse en el amor. El arquitecto debe saber aprovechar lo que saben hacer, lo que pueden hacer los operarios. Bueno, un poco, porque el tiempo ya es corto y no quiero extenderme porque sobre todo quiero escuchar a don Santiago, a don Raúl. Sí, sobre todo. Pues, qué bonito lo que dice Gaudí, ¿no? Hay que recordar que no hay nadie inútil, todos sirven. Yo nunca, como le decía a don Santiago en Cizur, que él habla poesía y yo prosa, pero bueno, ya lo puedo, pues hay que recordar que no hay nadie inútil, todos sirven, aunque no todos con la misma capacidad. Lo importante es encontrar para qué sirve cada uno. Bravo Gaudí, ¿eh? Y entonces así se manifestaba en el trabajo. Oye, Pedro, tú haces esto, Andrés, José. Bueno, pues yo creo que esta es la grandeza que me ha servido también en mi vida para tratar así al personal, ¿no? Que, aprendiendo mucho y cada día de los demás. Adelante. Bueno, entonces estamos en un tiempo difícil, ¿eh? Y entonces esta frase de Gaudí pues me ha hecho que nos puede ir bien a todos. Fijaros que él también vivió pandemias. Todo lo que he hecho depende de las circunstancias, decía Gaudí. Si vienen bien, para acomodarme, y si mal, para luchar. Siempre sirven, son las manifestaciones de la providencia. Pues Gaudí, que tuvo una vida muy difícil en muchos momentos de enfermedades, de la muerte de sus seres queridos con 27 años, que las chicas todas dijeron que no, bueno, no sé si eso es, pero el caso es que también fue bien para que soltero pues, se dedicara más a la Sagrada Familia los últimos años de su vida, pero bueno, dice que él siempre veía la providencia detrás. Adelante. Esta fotografía es del testamento, dijimos, de Gaudí en la Sagrada Familia, ¿no? Adelante.
Y ahora, en 1926, vemos una torre terminada y también esa picardía de Gaudí, ¿no? Para decir, bueno, voy a hacer algo por lo cual la gente sienta la necesidad de seguir construyendo. Ante la belleza, si hubiera construido Gaudí en horizontal, como los arquitectos construimos, quizás nunca se hubiera acabado esa familia. Y el tío Pillo, y perdón por la expresión, pues hace una fachada, la más simpática, un pesebre de piedra, el más grande del mundo. Y ahí está, ¿no? Sirvió para que la gente nos animáramos todos a ir dando pesetas o euros o lo que fuere. Adelante. Bueno, y esta es la obra magna de Gaudí, en la cual estuvo los últimos 12 años de forma exclusiva. Y con esto, no sé, una pincelada sobre Gaudí. No sé si hay alguna diapositiva más, yo creo que no. Pues nada. No, ya está. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Seguramente habrá luego muchas preguntas sobre Gaudí, sobre el objetivo de Gaudí. Raúl del Toro, tiene la palabra. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente lo que hemos escuchado sobre Gaudí ha puesto un poco el énfasis en los conceptos fundamentales de los cuales yo espero tratar un poco en unos minutos. Será una intervención más breve que la que hemos escuchado. No he pensado introducir música porque la música es un arte que transcurre en el tiempo. Y para apreciar muy poco de belleza haría falta gastar muchos minutos. Entonces, bueno, si acaso después igual se puede hacer algún truco, pero bueno, voy a expresar verbalmente un poco la evolución de la cuestión de la belleza en la música y sobre todo algo que creo que es muy importante en esta época nuestra de subjetivismo, que es pues echar un ancla hacia lo que oíamos hace un momento, hacia la cuestión de la verdad y del bien, ¿no? Porque ahora estamos en una fase del pensamiento o de la vida en la que la belleza se comprende como una especie de vivencia aislada. Creo que es parte de la doctrina del liberalismo filosófico que predomina, donde, digamos, la subjetividad es como que se agota en sí misma. Y vamos a ver cómo la música pues, ha tenido un puesto crítico en esto a lo largo del tiempo. O sea, todos sabemos que en la antropología clásica existía la distinción entre el entendimiento y la voluntad. El entendimiento que tiene la facultad de juzgar y de conocer lo que es bueno y conveniente. Y a partir de ahí, la voluntad se dirige hacia el objeto conocido como bueno. Y en esa dinámica general es donde se inserta también el goce y la belleza. Y por eso las reflexiones que se han hecho históricamente sobre ello. En la música, las distintas combinaciones de notas o escalas o modos, que así se llamaban, pues fueron objeto de juicio por parte de los griegos antiguos. Ellos detectaban que la música incidía en la persona, en el ser humano, de modos diversos. Había unos tipos de escalas que incitaban hacia el valor y la agresividad, otras escalas que incitaban hacia el aquietamiento, hacia la dulzura, y de ahí que se considerase de extremada potencia pedagógica y fuese usada en la educación tanto positiva como negativamente, es decir, como para fomentar o como para evitar, según la escala de la que se tratase. Y en la modernidad, pues sabemos que el entendimiento, por las crisis filosóficas de nominalismo y demás del siglo XV, pues va, bueno, antes va cayendo un poco de estético, que se percibe quizá un tanto ilusoriamente como un acto a la libertad, cuando quizá no lo es una especie como de impresión que causa la belleza sin que intervenga allí la voluntad, ¿no? Pero ahí entonces este goce estético pues se queda, digamos, desasido de cualquier consideración de tipo teórico. En la música, como decía al principio, esto es clarísimo. La música siempre se quiso referir como símbolo o representación del orden de la realidad. ¿Y esto por qué? Porque, ¿qué es un sonido musical? Un sonido musical es un cuerpo que vibra a una velocidad fija y que se relaciona con la vibración de otros cuerpos o de ese mismo cuerpo a otra velocidad igualmente fija,
pero que mantiene una relación matemática identificable entre ellos. Por ejemplo, la nota la, no sé si aquí hay alguno que tenga nociones de solfeo, pero la nota la, no sé si se escucha, esta la, eso es cuando un cuerpo, una partícula, sea de lo que sea, se mueve 440 veces en un segundo. Si se mueve el doble de rápido, tenemos una octava aguda. Y si se mueve la mitad de rápido, una octava grave. Si se mueve el triple de rápido, tenemos esto. Bueno, y así infinitamente. Pitágoras esto lo llevó hasta unos extremos de construir casi una doctrina mística, sectaria, casi diríamos hoy. Bueno, fue un poco su escuela particular, pero lo que sí quedó es esta belleza, que el entendimiento, antes de ser desprestigiado por las nuevas doctrinas filosóficas de la modernidad, pues el entendimiento se quedaba asombrado ante esa armonía de relaciones. Y esto se puso en relación también con el movimiento de los astros en el cielo y surgió la famosa teoría de la música de las esferas, ¿no? Que también había unos movimientos periódicos que eran susceptibles de ser reducidos a representación matemática. Bueno, la Edad Clásica, como sabemos, no acaba con el Imperio Romano, sino que se prolonga en los siglos cristianos. Y ahí la música es ante todo considerada como una disciplina teórica, junto con la aritmética, la geometría y la astronomía, que forman el quadrivium. Todo artes, digamos, con un cariz de observación, digamos, cuantitativa, de la realidad. Y es cuando llega la modernidad, hablando estadísticamente, en el paso, bueno, en la música siempre hemos sido más tardones. La modernidad para nosotros cuando se pasa del barroco, del Renacimiento al barroco, y ahí es donde surge un cambio. Y es que el músico práctico, o sea, el intérprete, el que toca o el que canta, que históricamente había sido relegado respecto al teórico, al que piensa, al que conoce, pues este músico práctico intérprete es el que adquiere la mayor preeminencia hasta el punto de que progresivamente las consideraciones teóricas sobre la música pasan a estar totalmente desprestigiadas. Y ya la única reflexión que se hace teóricamente sobre la música es aquella que estudia las diferentes maneras de incidir en la subjetividad humana, pero no ya en cuanto a la música relacionada con algo externo a ella misma. Y bueno, y con ese proceso, claro, el romanticismo pues puso la música en la cúspide de su jerarquía de artes, porque era la música, era el arte más irracional, el arte menos reductible a conceptos y a palabras, sino que incidía directamente en la sensibilidad. Luego, en el siglo XIX, cuando llega la reacción contra el idealismo de los filósofos alemanes, que estaba en la esencia del romanticismo, llega el positivismo, que teóricamente es un acercamiento a las cosas tal y como son, pero después de haber desconectado hace tantos siglos ya con la relación de la música y la realidad, ¿cómo se aplica el positivismo a la música? Pues se aplica buscando la música occidental, que por cierto es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Bueno, quizá como todas las artes que surgieron en la cristiandad, pero la música quizás más llamativa, todo este mundo que conocemos de sinfonías, de una orquesta de 120 músicos tocando a la vez. O sea, eso es de una complejidad que nunca jamás ha existido nada ni remotamente parecido en ninguna civilización ni cultura conocida. Bueno, pues todo esto entra a una grave crisis después de la Primera Guerra Mundial, con todo este mundo bueno, primero en lo sociopolítico del triunfo de las potencias más dominadas por la masonería, ¿no? El hundimiento de la última potencia católica que había, que el Imperio Austrohúngaro, y el surgimiento de figuras como Freud, que aprovechando todo el trauma tremendo de
de la posguerra, pues empieza a lanzar nuevas teorías sobre la autocomprensión del ser humano, y esto naturalmente tiene relación en la música y como todos los artes. Y surge un arte sumamente abstracto que al cabo de 100 años pues sigue sin ser comprendido. Y entonces es cuando queda abierta claramente la pregunta de qué es la belleza para el ser humano. Ha evolucionado de la separación del orden objetivo de la realidad, evolucionó a ser circunscrita al orden racional encerrado en la subjetividad del propio compositor. Y se ha creado una barrera, un abismo entre la música que hace el compositor, o que hacían hasta hace unos años, porque está tan agotado que ya se está abandonando eso, ¿eh? Pero hay ese abismo entre la música hiperintelectualizada de la propia mente del compositor y lo que busca el oyente para experimentar la satisfacción artística ante la belleza de la música. Y en medio es donde está, por una parte, el gran repertorio de la música clásica, cuando todavía era música inteligible, y luego pues todo el mundo de la música popular y comercial que tenemos hoy. Bueno, pues esto es un poco la descripción general que yo tenía pensado hacer y que, bueno, lógicamente se puede complementar o enriquecer posteriormente. Muy bien, muchas gracias, Raúl, muy interesante. Santiago, ha llegado la hora. Bueno, pues ya habéis dicho lo fundamental. A mí me parece que habéis estado maravillosos. Yo lo que quiero aportar es lo que siempre digo, que la cualidad fundamental distintiva del ser humano, aunque siempre se dijo que era la razón, y es verdad, sin embargo, no se contradice cuando decimos que lo que distingue al ser humano sobre las demás especies de la creación es el asombro, capaz de asombrarse ante lo que hemos llamado la belleza. La belleza nos distingue al asombrarnos de todos los demás seres que de alguna manera perciben lo que ante sí tienen al contemplar o ver la creación. Lo normal es que todos los seres, al relacionarse con la naturaleza, busquen su provecho, traten de sacar el beneficio. Entonces nadie contempla una rosa para asombrarse y llenarse de una emoción interior que le trasciende y que le hace sentir ante los demás como un ser diferente, porque es capaz de sentirse emocionado por lo que no le da ni energía material, ni le da un sabor, ni le da una capacidad nutritiva. Pero en cambio le llena un no sé qué, decía San Juan de la Cruz. Con las manos y digo, que me registren, yo no he sido. Os estaba diciendo algo muy complejo, pero que es maravilloso. ¿Os imagináis que el mundo fuera físico, capaz, o sea, construido en un lenguaje no verbal, sino el lenguaje de la física, y que no hubiera un entendimiento capaz de entender el lenguaje físico y escribir el lenguaje físico para hacer posible todo lo que en el universo se ha hecho? Y lo mismo digo del matemático, y lo mismo digo de cualquiera de los lenguajes maravillosos que en el potencial humano existen. Claro, para mí es fácil la respuesta, porque si Dios hizo posible la creación, porque la creó, y me ha dado un lenguaje para llegar a ella, el autor de todo lo que se puede hacer, el lenguaje físico,
o el lenguaje matemático, o en cualquiera de los lenguajes de las ciencias, está hablando de que el Señor tuvo la delicadeza de crear el universo y crear la inteligencia que la pudiera comprender. En el orden de la belleza pasa lo mismo. Dice así: arriba canta el pájaro y abajo canta el agua. Arriba y abajo se me abre el alma. Mece a la estrella el pájaro, a la flor mece el agua. Arriba y abajo me tiembla el alma. La belleza no es conceptual. La belleza te tiene que hacer temblar el alma. ¿Qué es lo que pasa cuando contemplas una obra de Gaudí o una maravilla del arte realmente servidor de la verdad? No es un esquema racional. Ya he entendido a Gaudí. A Gaudí lo puedes esforzar en comprender y tener información, pero cuando lo sientas de verdad, sentirás un chispazo que te dejará como si estuvieras en el cielo. No esperéis raciocinios de Santo Tomás cuando vayáis al cielo. Tendréis emociones sobrecogedoras que te dejarán sin habla. Eso es lo que pasa al entrar en la Sagrada Familia o al contemplar cualquier rincón. La información te ayuda porque nuestra inteligencia es limitada y es necesario que tenga información y captación de 1000 variedades para llegar a la plenitud de lo que aquello te quiere que sientas como una emoción perfecta. El poema dice: arriba y abajo se me abre el alma. La belleza está en todos los lados, arriba y abajo, pero añade: mece. La belleza en literatura está en la palabra. Mece es canción de cuna. Mecer es mecer, no es bambolear, es mecer. Y lo que se mece es a un niño en la cuna. Mece a la estrella al pájaro. Pues no nos ha dicho que cantaba. Pero le cantaba meciendo, adormilando, reconociendo a la grandeza de la estrella. Mece a la estrella al pájaro. Y dice y añade: a la flor mece el agua. Claro que canta el agua. Claro que decimos el agua cantarina. Pero no es por azar, ni sin sentido, ni sin finalidad. Mece a la estrella al pájaro, a la flor, mece el agua. Y entonces el poeta no puede menos, como me pasa a mí cuando veo las grandes obras maravillosas. Dice: arriba y abajo me tiembla el alma. Esta es la belleza, no una concepción racional. Es la gran emoción que te deslumbra, que te rompe. Me tiembla el alma. Eso es lo que me pasa cuando veo la belleza o escucho. Y tengo un problema con la música, que me cuesta mucho entender el lenguaje musical. Pero cuando me llega algo, me tiembla el alma. Ante la belleza no busquéis raciocinios, sino emociones. La belleza es cielo, anuncia el cielo, y allá no va a haber sermones, ni esquemas que te expliquen no sé qué. Vas a tener un gozo infinito, variado, de cada rincón y de cada cosa creada por Dios. Me tiembla el alma. Por eso la belleza es el privilegio del hombre, para recordarle que debe dominar la tierra, no explotarla,
pero que debe dominar la tierra y debe amarla y debe, sobre todo, descubrir toda la hermosura que en cada rincón existe. La escuela del cielo es la belleza de la tierra. Aprende a mirar la tierra en su belleza y te estarás preparando para que no te asombre, ni te deje ciego, ni te deje inútil la contemplación del cielo. El cielo empieza por aprender en todas las artes y en la misma naturaleza la belleza que nos rodea, que está por todos los rincones, arriba y abajo. Me tiembla el alma. Gracias, muchas gracias, Santiago. Muy bien, ya son más de las 6, así que yo tengo preguntas que hacer, pero os sugiero que os lancéis a hacerlas vosotros, porque yo creo que aunque hemos empezado tarde, vamos a ser puntuales para terminar, ¿no? No hemos ido para empezar, seremos pues, aproximadamente a las 6:30, pondremos punto y final. Hasta mañana, o punto y seguido. Yo tengo algunas preguntas mientras penséis las vuestras. José Manuel, son curiosidades que me han salido de la ponencia de esta mañana, y que me he quedado con ellas, las he guardado para esta tarde. Entonces, José Manuel, en arquitectura es compatible lo útil y lo bello, porque parecía esta mañana que la crítica de Roger Scruton era que buscar la funcionalidad de los edificios había sido un desastre, se habían creado ciudades muy feas, edificios muy feos, que luego se quedaban abandonados. ¿Es práctica la belleza? ¿Es incompatible? ¿Son compatibles? Yo creo que sí, vamos, al menos por lo que he aprendido de Gaudí, ¿no? Y que siempre él tuvo en cuenta esa belleza y la funcionalidad y la utilidad, ¿no? Por ejemplo, una simple vitrina para poner guantes le hizo en París, fue esta vitrina en 1878 y era tan bella y útil, porque no solamente era simplemente la belleza exterior con el vidrio, la madera, la forja, sino que el señor Well, que no era un hombre cualquiera en lo oculto, se enamoró de ella y preguntó quién la había hecho. Eso cambió la vida profesional de Gaudí, porque volvió a Barcelona y le conoció y imagínate, con 26 años Gaudí, pues fue un empuje hacia... Y bueno, yo pienso que también en cualquier obra de Gaudí, pues hay una belleza, ¿no? Una utilidad, una lámpara, ¿no? Esa es, yo creo, que la grandeza de Gaudí. Me preguntaron una vez una palabra para definir a Gaudí. Yo dije humildad, porque es un hombre que con unos dones que los pone al servicio, se siente un colaborador, ¿no? Y en todas sus obras pone ese amor, no solamente en la Casa Batlló, en la Pedrera, sino en una simple silla, una simple lámpara. Yo siempre, porque parece una cosa pequeña con respecto a un edificio, pero bueno, yo creo que sí, que es compatible y debería serlo, ¿no? Porque, claro, ante ese armario, como decía don Santiago hace un momento, ¿no? Si no hubiera sido bello, pues bueno, un armario sin más, pero esa belleza hizo que este hombre se emocionara y dijo, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién? Que, por cierto, ganó el segundo premio internacional de diseño. Interesante. Raúl, a ti te pregunto por el gusto. La belleza no es una cuestión de gusto, del gusto de cada cual. ¿Hay algo escrito sobre el gusto? Que siempre se dice que no hay nada escrito sobre gustos. ¿Hay algo escrito? ¿Hay una medida del gusto? ¿Hay buen gusto y mal gusto? Pues esa es la gran pregunta, porque efectivamente Santiago tenía toda la razón cuando nos ha hecho esta admonición tan severa hacia la comprensión de la belleza como emoción. Y es verdad. Y es verdad. Pues vamos a ver, en esto se lleva discutiendo desde la noche de los tiempos. Yo por eso la única escapatoria que veo
a las arenas movedizas en que se convierte esa reflexión es el contacto con la verdad. Por eso he empezado enlazando con el tema de Gaudí también de la verdad. O sea, si el hombre en en todo su mundo interior no está asido a la realidad y a la belleza del mundo realmente existente, está condenado a un torbellino, digamos, del gusto particular, digamos, que el problema es cuando este gusto particular, movido por las diferentes circunstancias culturales o sociales, puede llegar a ser un motivo de separación con respecto a los demás hombres. O sea, es un elemento que, visto filosóficamente, pues es problemático. Dicho lo cual, mi opinión personal, y no me atrevo a elevarla a categoría de enunciado metafísico y nada de eso, pero creo que sí hay un buen gusto, en el sentido de apreciar la adecuación de los medios a los fines. Por ejemplo, yo de arquitectura no sé prácticamente nada, pero se me ocurre un ejemplo. Siempre se dice que el románico o el gótico inicial logra la belleza con los elementos estructurales del edificio, mientras que el barroco hace un cuadrado con ladrillos y luego con yeso empiezan a poner perifollos, ¿no? Y distinguen los especialistas entre esos dos tipos de búsqueda de la belleza, ¿no? Bueno, pues en música puede pasar algo parecido. Que hay música que tiene una estructura interna en cuanto a las armonías que se suceden, en cuanto a la elección de los instrumentos, que es como muy esencial, que está muy económicamente administrada para el fin estético que busca, y hay otro modo más amateur de plantear la música, es emperifollarla superficialmente. Luego hay otros datos que también se pueden describir como buen gusto, pues el equilibrio, aunque pueda haber movimientos estéticos que lo impugnen y que gusten de una cierta, un carácter selvático de la belleza, pero lo cierto es que hasta hasta la música comercial más ramplona tiene una estructura formal muy simétrica. Las películas también suelen tener una estructura lógica. O sea, yo creo que hay que captar la habilidad del compositor o del intérprete para proyectar esto, creo que sí podría entrar dentro de una definición de buen gusto más o menos universal. Aunque yo considero que toda reflexión sobre el buen gusto tiene que estar sometida a consideraciones de un orden superior. Yo por eso creo que no se puede hablar en serio de música sin hablar en serio de filosofía y de teología. Y no creo que sea una reflexión que podamos hacer los que nos dedicamos a una rama particular del arte, como es mi caso, que es la música. Esto último me ha llamado la atención también esta mañana, que entre el público no hubiera rebeldías. Quiero decir que es como muy fuerte, ¿no? Vincular la belleza a la verdad, vincularla a la bondad, vincularla a la trascendencia, vincularla a Dios, a la creación. Esto no es muy fuerte, esto os lo digo a cualquiera de los tres, ¿eh? Pero yo de lo que comenta Raúl, pero... Sí, yo tengo leído hace tiempo, no sé si me equivoco, que la belleza es el bien en cuanto deseable, según la doctrina filosófica clásica, ¿no? Esto se lo digo a Tien Gilson, que es un filósofo del siglo XX. No sé si es doctrina común o no entre los pensadores, pero creo que habría que considerar eso, que la belleza es el bien en cuanto deseable. Y el bien es lo real, ¿no? Es lo realmente existente. Yo creo que es una vinculación muy esencial, que contradice totalmente la época en la que estamos, ¿no? Donde prima un paradigma un poquitín más dionisíaco de las cosas, ¿no? No tan apolíneo, vamos a decir así. Pero yo un poco lo plantearía por ahí. Y bueno, no sé si los demás, Santiago, sí. Manuel, si queréis comentar esto. Bueno, ha habido un momento en que Raúl ha contrapuesto el barroco a lo gótico y románico, con acierto formal. Yo soy
por haber nacido en Corella, un hombre enamorado del barroco. Parece que voy contracorriente de todo. Y sin embargo, no me voy de la pregunta que has hecho, Fernando. ¿Por qué? Porque el barroco, no olvidéis que aparece en el siglo XVII y continúa el XVIII, aunque luego se va a ir exagerando en las mil variedades del barroco, rococó y todo lo que queráis. Pero es muy curioso que, por ejemplo, el barroco, que parece que es un cultivo de una exageración de la forma, ocultando claves o retorciendo la realidad. Es decir, el clásico de las columnas se empiezan a retorcer con las columnas salomónicas y a veces, como en los retablos, aparece un mundo abigarrado y en tensión, enormemente complicado frente a la serenidad clásica. Claro, si tú te olvidas del momento del siglo XVII, con todo ese idealismo filosófico, Raúl, al que has hecho referencia como clave, a lo mejor nos resulta difícil que una respuesta católica pueda ser la de retorcer la realidad, la de hacer que todo sea pasión, que todo sea como una especie de tensión que pone en duda la evidencia de una realidad serena. Pero si sigues en esta línea, te darás cuenta que en el barroco hay siempre una pirueta por la cual algo no es tensión, ni algo es retorcimiento, ni pasión, ni deformidad. Hay como un punto por el cual se hace evidente que necesitamos la paz interior, la serenidad, una unidad de sentido. En el barroco, en cualquier retablo, habrá siempre un punto por el cual te están diciendo que hay un referente de verdad. En los retablos que suelen tener como centro una exposición eucarística o un punto, como le pasa a Forment, pero de una manera más disimulada, veréis que el barroco cobra sentido en esa lucha y en ese dinamismo precisamente cuando pone como centro de seriedad y de respuesta el lugar en el que se ha de exponer a Cristo en la custodia, o un núcleo temático que da respuesta a la totalidad de ese dinamismo. Ese es el barroco. El barroco es una pasión que, sin embargo, está ansiando una respuesta de paz y de coherencia y de sentido, cosa que no la tiene, por ejemplo, el romanticismo, que tendrá un anhelo de infinito, pero no sabe dónde ponerlo. O en todos los movimientos que vienen después, que pondrán en duda, en literatura es muy claro, el novecentismo y antes el propio 98, que pondrá las claves exclusivamente en la duda de todo, en que de nada se puede afirmar que haya consistencia. El 98 en España no es la pérdida de las colonias, es la introducción de todo un pensamiento que pone en duda cualquier referente de realidad. Y le pasa también a Machado, con tanto que lo admiramos, pero que termina devorando consistencias de lo que es el bien o lo que es la verdad y lo que es la belleza. Es decir, cuidado, necesitamos de la trascendencia, necesitamos que el arte tenga siempre un referente. El barroco, Escayola, todo exuberancia, cuidado, que es una exuberancia que está reclamando un sentido. El siglo XX es el que no encuentra sentido. El siglo XX es la nada.
es la desesperación. Para eso me ha servido, pues esa es mi vida, ese es el sentido de mi existencia. No puede ser. No puede ser. Yo no he nacido para la nada. Yo no he nacido para la muerte. Si alguien me dice que la rosa me anuncia que hay eternidad, me voy con él. Y ese es Juan Ramón Jiménez. No sé si José Manuel querías comentar algo. Después de estas palabras con esta fuerza, pues bueno, pero en mis múltiples visitas a la Sagrada Familia, ¿no? Algo como dice Benedicto XVI, que Gaudí no predica con palabras, sino con piedras, ¿no? Entonces trato de hablar de las piedras sabiendo que las personas que hay allí hay de todo. Nunca pregunto, ¿no? Si son, qué profesión tienen, si que sé de dónde vienen o dónde van y cuánto tiempo quieren que dure, si 20 minutos o 5 horas, que es lo máximo que he estado. Entonces, pero sí que una anécdota que tiene que ver con esto de que sin yo decir nada, ¿no? Simplemente comento de Gaudí pues 4 cosas generales y luego ya en particular. Normalmente entramos por la fachada del nacimiento, que podríamos decir que es barroca, ¿verdad? De piedra, de una piedra que nos habla del niño Jesús que nace, que se va a Egipto, que va a Jerusalén, etc. Pero al entrar, la impresión es increíble, ¿no? Las personas miran hacia lo alto, hacia a ese bosque de piedra en el cual pues casi ni podemos saber dónde están las imágenes, que de momento solo hay 3. Y entonces, yendo con un grupo de estos a personas del inserso y a mayorcicas, ¿verdad? Los que no saben lo que es, pues personas de 75, 80 hacia arriba, pues son hombres y mujeres, y al entrar oigo el grito, la exclamación de Antonio y me dice, José Manuel. Sí, ¿qué pasa? Pero si yo soy ateo, ¿qué me está pasando si yo soy ateo? El hombre no sabía qué le estaba pasando ante esa belleza, ante esa arquitectura, que no te decía nada, porque simplemente son los árboles con sus nudos, con sus ramas, y bueno, 4 vidrieras de colores y con nombres, que quizás no le dio tiempo ni leerlas, pero entonces le abracé y nos salieron unas lagrimitas a los dos. Pues quizás es una definición de belleza, esa emoción. Yo también una vez dije pues, que era como algo pues, mágico y me corrigió un sacerdote de Puerto Rico y dijo, no, José Manuel, mágico no. Todo lo que vemos aquí, todo lo que hace Gaudí es misterioso. Bueno, con esto, pues una pequeña intervención sobre esto de que no siempre la trascendencia está detrás, aunque uno, hasta un ateo, descubrió algo especial ahí, ¿no? Hay en el chat una cuestión que plantea José Manuel, pero José Manuel, si casi mejor que lo hables. Sí, bueno, no sé si se me oye bien, es que no tengo una conexión muy buena, por eso lo he escrito. Mi reflexión iba encaminada que yo creo que esa sensibilidad hacia la belleza todo el mundo la tiene, pero en unos está más desarrollada que en otros y que en todo caso yo creo que es susceptible de ser educada. No sé si se está haciendo suficientemente bien o mal esa educación desde hace ya muchos años. No sé si a mí se me educó convenientemente para percibir la belleza en todo lo que me rodea. Pero lo que sí veo es que yo creo que se ha venido deformando. De manera que cuando yo veo un cuerpo dibujado con tatuajes, exageradamente además, pues yo no encuentro belleza en eso. Creo que al contrario, es una deformación de algo bello que es el cuerpo humano. Pero hay gente que pues, está de moda, ¿no? Yo creo que eso responde a una deformación de esa cierta sensibilidad innata que todos tenemos hacia la belleza. Y puede ocurrir lo mismo quizá pues, con la música que hacía referencia a Raúl, cuando te metes en Instagram y ves los vídeos esto de jovencitas enseñando sus carnes y bailando reggaetón, pues no sé, es tan frecuente y está tan extendido que algo de belleza debe haber, pero yo creo que es una deformación de la belleza, porque es que es muy abundante. Entonces, no sé, yo creo que
que está habiendo una deformación de esa sensibilidad que es innata en el ser humano hacia lo bello, hacia lo que nos agrada. Raúl, ¿se está educando el gusto estético? ¿Se está educando en la belleza o no? Pues no, no. Y ahí está una de las claves de nuestra crisis de civilización, ¿no? Autoridad viene del latín augere, que es aumentar. Cuando una cosa aumenta, es que aumenta conforme a su propia naturaleza. Rey es el que rige conforme a una regla. O sea, digamos, siempre históricamente ha habido una referencia de que el crecimiento del hombre tenía un camino, digamos, que se podía conocer y que era un bien seguir. Pero ahora estamos en otro mundo mental. Ahora estamos en que para empezar, hay que romper con lo anterior, esa dialéctica, no sé si hegeliana posiblemente, de crear, avanzar oponiéndose al pasado. Luego está también el desprecio de las concepciones de la belleza más clásicas por consideraciones de tipo sociológico o de clase. O sea, parece cómico, pero esto se habla mucho, se habla mucho de que la música clásica, por ejemplo, en mi caso, pues es una cosa de, qué sé yo, de burgueses o de un elemento de dominación, y sin embargo, pues hay otras músicas actuales que van a romper con eso. O sea, yo creo que no se está educando para la belleza. Por ejemplo, el hecho de que la música clásica se considere como una especie como de jarrón chino que nadie sabe dónde poner exactamente, ¿no? Porque ya nadie lo entiende. Y ahora la mayor parte de los niños, incluso los que estudian música, son formados en estilo, bueno, en lo que oyen en la televisión, en músicas de series. Es como si en vez de estudiar literatura a Calderón de la Barca, pues te pones a estudiar a yo que sé, que el novelista de éxito que venden en los aeropuertos y en las estaciones de tren, ¿no? Que escribe ligero y tal. Pues no se está. Pero, insisto, el problema no es de buen gusto, de cultura, es un problema, como he dicho antes, filosófico absolutamente esencial. Y si no se sana el corazón del alma de una civilización, las manifestaciones no pueden ser buenas. Y yo creo que estas manifestaciones de fealdad o de desprecio o de desconfianza hacia la belleza son exhalaciones de un núcleo enfermo, en el plano más profundo de pensamiento y de la relación con la realidad. Santiago, ¿querías comentar algo de esto? Yo lo ratifico absolutamente. Siempre he dicho que la cenicienta de la educación era la belleza, pero desde hace muchos años, desde el momento en que hemos buscado educar para la utilidad, para tener un buen puesto en la sociedad, que no está mal, pero olvidando todo lo que sería el cultivo de las razones para saber vivir y para saber estar en este mundo, siendo capaz de amar, por ejemplo, no solo siendo capaz de traer un buen jornal. Evidentemente algo va mal en la educación. La educación, decimos nosotros, que tiene que ser lo más armónica posible, y el hombre no es solo un ser capaz o necesitado de traer dinero para las habichuelas de sus hijos. A lo mejor les tiene que, en la escuela, tiene que enseñar a ser dueño de sí mismo y a ser capaz de mirar a lo alto y ser ántropos, ser capaz de mirar al cielo. Ántropos, el hombre capaz de mirar hacia arriba para que entienda lo que pasa en la cotidianidad. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Raúl. Sin un sentido profundo de la visión del hombre, no puede haber educación en nada, ni en la belleza, ni prepararle para amar. Si no eres dueño de ti mismo, no podrás amar. Y eso está descuidado. ¿Tiene que ver con la belleza? Claro. Tiene que ver con el orden interior que toda persona debe saber cultivar. Pues claro. ¿Por qué? Porque al ser humano,
no se le da nada hecho, ni para la belleza, ni para nada. Y lo que no lo cultiva, lo atrofia. Lo que no se cultiva se atrofia. En la verdad, en el bien, en la belleza, en lo que queráis. Así lo he visto toda mi vida. Y así lo veo ahora. Fijaros bien, grandes prepara para la belleza. Pero me preocupa tanto o más enseñar a ser dueño de sí mismo con el cultivo de las virtudes. La virtud, sorprendentemente, por hacerte dueño, te puede llevar a la belleza, pero el caos no, y los impulsos pasionales tampoco. Te buscan al yo, me, mí, conmigo, para mí. Os digo muchos disparates, ya me perdonaréis, pero es que soy así. Se me atropella la mente. Claro, quisiera decir todo y me dais un segundo. Pues solo puedo decir tonterías. Bueno, la cosa es que hemos llegado ya a las 6:30. Yo no sé si os animáis o si queréis, si tenéis, que no se os quede ninguna pregunta en la cabeza, vaya. ¿Tenéis algo que preguntar? Porque... Perdona, no sé si me oiréis porque he tenido que salir a la calle. ¿Me oís bien? Soy Gloria. ¿Te oímos? ¿Me oís? Perfecto. Es que me ha emocionado cuando ha hablado del barroco el señor Fernando. No, Santiago. Santiago, perdón. Fernando soy yo. Entonces, ¿vale? Entonces que le he preguntado, he enviado un chat preguntando si había escrito algo sobre el barroco, porque es que me ha encantado el punto de vista sobre el barroco que ha dado, ¿no? Y después al señor Raúl del Toro también muchísimas gracias, porque yo leí que el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal con otro luterano, estaban oyendo Bach, una sonata, y los dos se miraron y dijeron, la fe, o sea, Dios existe, no hay ninguna duda, oyendo una sonata de Bach, ¿no? Entonces, pues, o sea, que la música también te puede llevar a Dios y bueno, sobre todo si es una sonata de Bach. No sé, es agradecer y también a José Manuel Almuzara agradecer mucho todo lo que habéis hecho. Muy bien. ¿Alguna última conclusión? José Manuel, Raúl, Santiago. Si no, cerramos. José Manuel, algo que se te haya quedado en el tintero. Pues nada, que sigo, como decía don Santiago, y para este año 2021 sigo aprendiendo a escuchar, a mirar y para aprender a vivir. Yo creo que escuchando a don Santiago, pues siempre para mí es un placer y un gozo, ¿no? Raúl, una última palabra. Bueno, pues yo pues lo mismo. Agradecer sobre todo a Santiago, que él dice que sus intervenciones son inconexas y forzadas por la premura de tiempo, pero bueno, son magistrales. Y nada, y que yo, como ha dicho Gloria, pues bueno, pues ese pensamiento lo tienes que dejar bien escrito para la posteridad, ¿eh? Todo eso. Renovar el contrato con el Señor. Y ya, Andrés, si quieres terminar tú. Bueno, yo solamente hay cosas de tipo práctico de cara a mañana. Si quieres terminar tú temáticamente, en cuanto a contenidos, Fernando, y ya mañana avisos. Ya está, no, yo me quedo con cosas para preguntarte mañana a ti. Javier quiere decir algo. Sí, no, yo quería comentar que muchos artistas antes buscaban ser virtuosos para expresar la belleza, en lo mejor posible, pues Leonardo da Vinci o otros artistas, ¿no? Pero hoy en día, los artistas de hoy en día, si es que se pueden llamar artistas, yo no creo que busquen ninguna virtud personal, ¿no? Digamos, para ser capaces de expresar ninguna belleza ni ninguna trascendencia. Sin más decir eso, ¿no? El tema de la virtud personal también como camino a expresar, ¿no?, la belleza y el arte. Sin más ese comentario de lo que ha dicho Santiago. Muy bien. Andrés, entonces nos das... Agradeceros a los cuatro, a Fernando porque tiene esa muleta maravillosa con la que va templando y iba a decir mandando, como dicen los toreros, pero decir que va suscitando en los ponentes
esa, digamos, capacidad de hacer aportaciones que convergen desde puntos de vista diferentes, que acaban siendo complementarios, porque se ve que hay un trasfondo en las tres personas en el sentido de lo que decía Javi, ¿no? Hay una, diríamos, rectitud en su mirada hacia el bien, hacia la realidad, que hace que cuando cada uno habla desde su ángulo, podemos entender mejor qué es la belleza, ¿no? Como esa dimensión de la realidad que es capaz de conmovernos y de sacar de nosotros también una mejora, una aspiración a lo más alto. A José Manuel, muchísimas gracias. A Raúl, muchísimas gracias. A Santiago, muchísimas gracias. A todos los que habéis estado escuchando y participando, de todo corazón. Para mañana, a las 10:30, espero que puntualmente, nos toca ya la conferencia en la que intentaremos plantear justamente esa deriva del arte moderno y contemporáneo, en la que, utilizando una expresión de Ortega y Gasset, se produce una deshumanización del arte y que, bueno, vuelve otra vez sobre esa gran cuestión que está latente a lo largo de todo este día, ¿no? La vocación del arte a la belleza, que es en el fondo la vocación de todo ser humano. A todos, de corazón, pues muchísimas gracias, que disfrutéis. Ya está colgado el vídeo de la sesión de la mañana en el canal de YouTube del equipo pedagógico Ágora y espero que dentro de un rato pueda estar también el de esta sesión. A todos, mis mejores deseos, que descanséis y nos vemos, nos damos cita mañana, si Dios quiere, a las 10:30. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Ahora. Hola. Sigo. ¿Sí? Entonces habla sobre el trabajo, Gaudí, ¿no? Ah, ahí está la imagen, muy bien, gracias. Vale, pues la siguiente, pues es esta precisamente del trabajo. Fijaros qué maravilla. Yo pienso que, aunque esté dedicada al arquitecto, me la he aplicado muchas veces en mi profesión. Ya llevo pues 45 años, casi de